liberación de América. Y ahí sí tiene más sentido. O sea, repito, no estoy pensando en este aspecto, el tema de la víctima, como un tema ético, sino como un tema epistemológico. Y acá voy pasando desde la víctima a el otro tema que me preocupa, que es, básicamente tiene que ver con Hinckelhammer, el sacrificio. ¿Por qué la aceptación de ser víctimas? Hinckelhammer plantea algo interesantísimo aquí, que él dice, miren, la filosofía griega nace en la tragedia griega y nace básicamente con Ifigenia, es decir, el sacrificio, la hija que es sacrificada a los dioses. En cambio, la filosofía judía, si ustedes quieren, nace con la negación del sacrificio, cuando Abraham no mata a Isaac. Si Freud, en lugar de ser un judío vergonzante y por lo tanto basar toda su teoría en los mitos griegos, hubiera casado a los mitos griegos con los mitos judíos, es posible que él hubiera estado incluso más abierto a otras ideas, Jung y demás. Esto es Hinckelhammer. Y ahora planteo una anécdota para volver enseguida a Hinckelhammer. Año 2002, plena crisis de la Argentina, un amigo mío trabajaba en el Ministerio de Economía, asesoraba al entonces ministro de Economía, Remeslenikov, y lo más grande se acordarán de Anop Singh, el señor que era enviado del Fondo Monetario Internacional. Para tomar un whisky al Sheraton una noche después de discusiones, y mi amigo le dice a el segunda línea con segunda línea, en esa confianza que se establece en estas conversaciones, dice, si nosotros pagamos la deuda, nosotros no vamos a poder pagarle después a los maestros, a los hospitales, a la policía, no podemos pagar lo que quisiéramos. Y el otro le dice, ¿y eso qué tiene que ver? Ustedes se comprometieron, por lo tanto tienen que pagar. O sea, como que había dos registros. Claro, yo a mi amigo, cuando me cuenta esto, economista él, le digo, bueno, lo que pasa es que el otro está pensando en un registro kantiano, el imperativo categórico, vos tenés una ética más finalista, Aristóteles, otro tal, déjame de joder. Ni este leyó en su vida Kant, ni yo tengo idea de qué es Aristóteles, Santo Tomás, que no me vengan con cosas raras. Y ahí entonces vuelvo a Weber, y hay algo que dice Weber que yo creo que tiene razón. No lo dice Weber, pero podríamos sintetizar esta idea diciendo, dime qué culto tenías y te diré qué cultura tienes. O sea, lo que mueve es la religión. Acá también estoy incorporando a Eugenio Trías particularmente, ¿no? en esta visión. Con lo cual me quedó dando vueltas la cosa. Bueno, ¿y qué tiene que ver la religión con esto? Pues bien, aquí entonces aparece, ahora vuelvo a Hinckelhammer, aparece un tema muy importante con respecto a la cuestión de la víctima y con respecto a todo esto. Hinckelhammer plantea con respecto a la responsabilidad que en todo esto tiene el santo patrono del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que es San Anselmo de Canterbury. El tipo va a plantear que hasta San Anselmo, siglo XII-XIII, una generación y pico antes de Santo Tomás de Aquino, hasta San Anselmo se decía por qué muere Jesús en la cruz. Jesús muere en la cruz para rescatarnos por nuestros pecados. La idea de rescate implica una injusticia previa. Uno paga un rescate cuando alguien secuestró, el rescate se pagaba en el derecho romano cuando vos querías liberar a un esclavo. Es decir, el rescate habla de una injusticia previa. Y habla de una idea de gratuidad. No estás obligado a pagar el rescate. Ahora bien, con San Anselmo la cosa cambia. San Anselmo va a decir, como Dios es infinito, cualquier ofensa que le hagamos a Dios es infinita, por lo tanto, nuestra culpa es infinita. Pago, deuda, culpa, el lenguaje del FMI. Hace falta que Dios se encarne para de esa manera liberarnos de esa culpa, para pagar por nuestros pecados. Es justo y necesario que Dios se haga hombre para... ¿Se entiende la lógica, no? Que empezamos a acercarnos. Segundo tema de Anselmo, que no es casual que coincidan en esta cosa. La prueba ontológica de la existencia de Dios. O sea, hasta Anselmo, y después de Anselmo también con Santo Tomás de Aquino, el tipo dice, bueno, yo veo la perfección del cosmos y esa perfección me habla de un principio que haya generado esa perfección. Con Anselmo, ¿se acuerdan ustedes que dice, dado que soy capaz de pensar algo tan perfecto, más allá de lo cual nada puede ser pensado? Todo ese giro que va a ser, más allá del argumento en sí, lo importante es mi mente la que llega directamente a eso. O sea, no son los demás, o sea, no es la naturaleza, sino que, es decir, estamos
preanunciando a Descartes, el padre del sujeto moderno. El coronado, o el llamado padre del sujeto moderno, yo la verdad que lo quiero y lo respeto mucho al pobre Descartes. Creo que la estructura de dominación hace una lectura de Descartes que no creo que haya sido la que a Descartes le hubiera gustado, pero a todos nos pasa lo mismo. Brevísimo paréntesis que tiene que ver con el conflicto con las interpretaciones y que tiene que ver con todo lo que de ahora en adelante diga de cualquier autor, incluyendo al propio Anselmo. Una vuelta yo estaba firmando ejemplares en la Feria del Libro, y la ventaja que tenemos los que vendemos pocos libros es que podés charlar un ratito con cada tipo que viene a pedirte una firma. Entonces viene uno y me dice, yo creo que su libro tendría que ser obligatorio. Entonces yo digo, ¿por qué? Resulta que yo en un libro donde una parte irónicamente hablaba del discurso de aquellos que piensan que la sociedad es como un cuerpo humano donde el hígado tiene que cumplir su función, la piel tiene que... Pero lo decía irónicamente, y el tipo me dice, porque lo que hace falta es orden, como usted muy bien dice ahí, que el hígado sea hígado y que no quiera ser cabeza y que mande los que tienen que mandar. Yo primero estuve por refutarlo, tipo, si no, mire, yo no digo eso, pero qué sé yo, si cuando yo le digo a otro no me está pasando exactamente lo mismo y ahí vuelvo un gato eco y todo esto, con lo cual es posible que todo lo que yo esté leyendo pase. Ahora, lo que me interesa entonces aquí señalar es, no estoy diciendo que Anselmo haya sido un perverso, que haya pensado cómo le voy a joder la vida a todo el mundo y por eso escribo de Curtius Homo y demás. No, lo que estoy diciendo es que la lectura, que la estructura de dominación emergente, estamos hablando ya de esa protoburguesía que se está dando precisamente entre Inglaterra, digamos, ese momento en donde la Europa normanda empieza a gestionar su existencia, ahí aparece Anselmo diciendo esto de la cruz, Anselmo con la prueba ontológica y Anselmo diciendo que es pecado aquello que Dios dice que es pecado. Es decir, ya no son las cosas, los otros, los que nos dicen qué es lo que está bien o lo que está mal, sino que va a ser la ley. Después, como sabemos, lo sacamos a Dios de la escena y será el sujeto y el Estado lo que ocupará ese lugar. Y no importa que sea lo que Dios ordene, el tema es cumplirlos por deber. Va a decir Anselmo, aunque duela, esto nos remite claramente a Kant con Sade de Lacan. El deber, la deontología, nos lleva a cumplir esto, aunque duele. Más aún, si duele, todavía mejor. Obviamente, la idea de felicidad y demás queda totalmente fuera de foco. No estoy proponiendo, al hacer esta crítica a Anselmo, perdón, con esto de Anselmo nos queda claro la respuesta del asesor de Anoxin a mi amigo. O sea, no importa que duela, no importa que ustedes son culpables porque ustedes asumieron la deuda y la tienen que pagar. Es decir, el imperativo categórico, a mí muchas veces me llamaba la atención, y esto de mi amigo lo contaba, porque realmente cómo Kant pudo tener tanta fuerza para que se compre así esta idea del deber, de por más alemanes y qué sé yo que sean, pero obviamente está ahí atrás una idea del pietismo de los abuelos de Kant, obviamente está ahí atrás toda una cosa que tiene que ver con una forma muy dura de ver la religión y que nos explica, creo yo, mejor esta cuestión. Siempre acá se da una interrelación entre ideas y procesos sociales, ¿no? Entonces hay procesos sociales emergentes que toman estas ideas porque les vienen bien y estas ideas a su vez son las que sintetizan, sistematizan y expresan estos mismos procesos sociales. Pero esto nos permite entender mejor una especie de saga, si quieren ustedes, de arqueología, de muchas de las ideas que contemporáneamente tenemos de esta ética opresiva y terrible, ¿no? Hagamos la prueba de que pasa en clase, el chico que viene y me dice, falté la semana pasada porque se murió mi tía. Ay, se murió. ¿Y qué ganas con eso? Ya está muerta, no la resucitaste. Pero difícilmente venga a decirme, mira, me encontré una mina, una brasilera impresionante que estaba perdida y quería saber dónde quedaba el Museo de Bellas Artes, que abre recién al mediodía, a las 10 de la mañana, tenemos tiempo justo. Nadie te va a decir por qué el placer no legitima y el dolor sí. Obviamente esto tiene mucho que ver con la lógica capitalista y con la crisis también de la lógica capitalista a partir de la crisis de este. Pero bueno, paso entonces, muy vinculado con esta cuestión, a el segundo tema, muy vinculado con el tema este de la víctima, que es el problema, bueno, porque obviamente si
dentro de este esquema, la víctima es víctima y que se joda, digamos. No tengo por qué ponerme en el lugar de la víctima. Esto también no solamente nos hace entender a Kant, sino también a aquella lectura de Hegel, que según me dicen algunos amigos hegelianos es una lectura impropia, pero bueno, es la que hace, por ejemplo, Reyes Mate,